Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos desde dónde nos escuchan. Hoy estamos haciendo nuestro podcast del día de hoy. El tema, un tema bastante controversial, señores. Pornografía en Internet. Estamos con Carlos Romero. Carlos es líder de jóvenes de una reconocida iglesia local y un experto en el tema también. Ya ha estado con nosotros en algunas charlas anteriores y ha compartido con nosotros acerca de este tema. Quisimos ampliar un poco más los conceptos. Carlitos, bienvenido. Muchas gracias, Jualo, Camilo, Pacho allá atrás. Sí, Pacho en la cabina de sonido, por allá atrás. Usted no lo ve en este momento. Qué chévere que estén hoy acá acompañándonos a nosotros, a todos, y gracias por la invitación. Qué chévere también estar con ustedes hoy aquí. Gracias, Carlitos. Hablando de un tema candente. Ok, veíamos unas estadísticas al comienzo de esta semana, tuvimos oportunidad de compartirlas en una conferencia el fin de semana, casualmente, y hacía un análisis, una empresa... Contigo Conectados. Contigo Conectados, acerca del uso de aparatos y dispositivos en jóvenes y en Colombia en particular. Y uno de los riesgos que ellos marcaban, según las estadísticas, es que el uso de los aparatos en los recintos privados de los chicos son el riesgo más grande y más latente para que haya un tráfico de imágenes de contenido sexual, bien sea que las reciban o bien sea que ellos sean los que las estén generando. Vemos que hay una tendencia en los chicos a utilizar este tipo de mensajería y demás para compartir imágenes sugestivas, entre ellos el sexting, que conocemos, y pues obviamente que esto no lleva solamente a eso, sino a un nivel de pornografía mucho más profundo. ¿Cómo hacemos para que los papás puedan contribuir a cuidar a los hijos en ese sentido, Carlitos? Bueno, lo primero es tomar conciencia de qué es un teléfono celular con internet o cualquier dispositivo que tenga acceso a internet y entender que cuando un joven o adolescente tiene un dispositivo que le da acceso a conectarse con todo el mundo, pues está obviamente expuesto a un montón de peligros, no solamente desde la parte sexual, o en muchas otras prácticas que hay en internet. En la parte de pornografía, pues hay que pensar qué tan responsable es dejar a mi hijo encerrado en su cuarto con todo el mundo ahí adentro. Lo primero que hay que hacer es entender qué poderoso es un simple dispositivo conectado a internet y enseñarles a ellos. Sí, poner límites, ponerle límites de horarios, de uso. No es aconsejable que mi hijo se vaya a dormir con su conectado a internet, digamos. Entonces hay que poner límites de horarios de uso, lugares de uso. Por lo general siempre recomendamos que los jóvenes tengan acceso a internet, digamos, rodeados de sus papás, que no estén aislados, porque pues ahí es donde realmente está la tentación y entra el mensajito, la cosa, y es donde no podemos controlar. Entonces siempre es muy importante tener límites en el uso. Obviamente esos límites vienen después de que tenemos la conciencia de lo que es un acceso a internet. Así es, Jualo. Y Carlitos, observamos también en ese informe que el 75% de los jóvenes utilizan el teléfono en sus habitaciones encerrados. Eso dices tú que eleva el riesgo de caer en ese tipo de contenidos, y no solo de contenidos pornográficos, sino lo que hemos mencionado en los diferentes episodios. Ese celular, y lo dice Carlitos, es una puerta a conectarse con cualquier persona. En ese orden de ideas, Carlitos, ¿cuál sería esos consejos que nosotros les podríamos dar a los padres para evitar poner en exposición a nuestros hijos a este tipo de contenido? Pues uno de los temas es obviamente lo que acabamos de comentar sobre límites de uso. Es decir, quiero que uses adecuadamente tu dispositivo, te voy a dar acceso, pero tienes que usarlo bajo estas condiciones: lugar, horarios, y algo importante es también poder tener la capacidad de monitorear lo que mis hijos están consultando, están navegando. A veces es incómodo cuando ya llevan un tiempo con él y no puse los límites a tiempo. Eso dificulta poner los límites porque pues ellos ya están acostumbrados, ya tienen un ritmo. Ya conocen las salidas de... Sí, y no solamente ya conocen, sino que dicen, pero ¿por qué ahora después de 3 años me vas a poner un límite si llevo 3 años chateando en mi alcoba hasta las 12 de la noche con mis amigos? Sí, y es el tema de comenzar a ser claros y decirles, miren, yo no quiero arriesgarlos, no quiero que sufran esto, internet. Sí, hay un montón de videos, hay artículos, hay cosas que uno puede mostrarles a ellos para que ellos también entiendan pues que hay un riesgo y que lo que uno quiere como papá es cuidarlos. No es fácil, sí, pues recuerden cómo eran ustedes cuando jóvenes, y no es fácil que uno le pongan límites. Los límites nunca van a ser chéveres, porque uno los ve como un tema prohibitivo, pero cuando uno vende los límites como algo con lo que me va a proteger, algo que me va a cuidar, pues es mucho más fácil para ellos. Ahora, es decirles, yo no quiero prohibirte, sino quiero es cuidarte, no quiero que estés chateando encima mío, no, ni yo leer todas tus conversaciones tampoco, pero sí quiero tenerte en un lugar prudente, en donde no vayas a
a ser tentado. El tema del computador de la casa. Ya hoy pues es muy poco común que haya como el desktop que había antes. Sí, el computador de escritorio que todos consultaban en el mismo sitio para hacer cada vez es más, el internet casero del sitio. Sí. Cada vez es más común que haya solo portátiles, pero el tema es el portátil tiene un lugar de uso en la casa, en la sala, en el comedor, sí, eso es, en el estudio es importantísimo eso tenerlo. Y el tema de poder tener la confianza de preguntar, oye, ¿qué conversación estás teniendo? Sé que ustedes han enseñado mucho como qué aplicaciones podríamos usar, ¿no? Para poder monitorear. Sí, algunas aplicaciones de control parental, eso se ha hablado en 2 capítulos anteriores, de hecho, y casualmente fue un tema muy recurrente en una última conferencia que pudimos dictar en una reunión de padres de un colegio. O sea, la pregunta básica era el control parental. Entonces, si podemos implementar sistemas de control parental en los dispositivos de nuestros hijos, pues lo que acaba de decir Carlitos es una ayuda increíble de poder monitorear el uso que ellos hacen de los dispositivos, de las aplicaciones en los dispositivos y de los sitios que están visitando frecuentemente pues ellos en este caso. Algo que tú mencionabas y que me llamó mucho la atención antes de comenzar esa entrevista, tú hablabas acerca del historial del dispositivo de papá o de mamá, que generalmente es el que genera el riesgo más latente en el uso de los hijos. Sí, digamos que siguiendo como con la pregunta de lo que llevan ahí, es cómo prevenir también es no entrando. ¿Sí? Ejemplos, sí. Entonces, dando ejemplos. Sí. ¿Y por qué lo hablábamos antes de comenzar? Porque uno de los causales más recurrentes o más frecuentes por los cuales los hijos entran a la pornografía es por los historiales o cookies que quedan en la navegación del papá o de la mamá o el hermano mayor o el tío. Es decir, hay que tener cuidado porque muchos casos hemos conocido, que hemos atendido, en el que quien abrió la puerta a la pornografía en la casa fue el papá o fue la mamá, porque no es un tema solamente del papá, sino que también muchas veces la mamá puede caer en ella. Entonces, sí, es importante. Sí, con esto no estoy diciendo, entonces cada vez que entre pornografía, borre todos los cookies y borre todo. No. Por el contrario, lo que quiero decirles es no entren, porque además la pornografía es algo que afecta considerablemente al ser humano en general. Esa pregunta te iba a hacer, porque muchas personas se la hacen. Yo he escuchado diferentes conversaciones, pero ¿qué tiene de malo ver pornografía? ¿Sí? ¿Qué le podríamos decir a esos padres cuando se enfrenten a la pregunta que le hagan sus hijos? ¿Cuáles son las consecuencias en una persona que esté expuesta a este tipo de contenidos? Bueno, chévere, porque hace como un año, yo creo, publicamos un artículo en un blog que tenemos con mi esposa que se llama bministry.org. Lo pueden consultar ahí. Pues en las notas de este episodio van a quedar los datos de B-Ministry para que puedan también acceder allí al contenido de las publicaciones de Carlitos. Y ahí explicamos algunos de los riesgos que hay de caer en la pornografía, ¿sí? Y de hecho tenemos algunos videos de gente famosa que explica un poco cómo fueron adictos a este tema y cómo eso les puede afectar. Pero las consecuencias más comunes, por ejemplo en la parte física, es que el hombre puede caer en eyaculación precoz, puede caer en disfunción eréctil. Entonces son temas que a veces uno no tiene la información y no se da cuenta que la pornografía es este tema. Unos efectos emocionales es que para el hombre cuando cae en pornografía es difícil volver a ver a la mujer como algo a que amar. Entonces mi capacidad de amar como hombre se disminuye un montón porque la pornografía vende a la mujer, o puede ser también al hombre, como un objeto sexual, ¿sí? Como un objeto de satisfacción. Y eso comienza a crear en la mente humana esa concepción del sexo, que es algo simplemente como un objeto, que es como algo que se puede desechar y ya. Y hay otros temas importantes como por ejemplo, pues todo lo que se ve en cine es ficción, ¿sí? Todo es ficción, inclusive la pornografía, todo lo que se ve en fotografías, eso son fotografías comerciales, son para vender, entonces eso no es real. Alguien me ponía un ejemplo respecto a eso, me decía, la pornografía es como la lucha libre, todo es actuado. Tal cual. Y todo es hecho. Sí. Entonces los cuerpos de las mujeres que uno ve, los genitales que uno ve, los hombres, todo eso es hecho. Entonces eso tiene varios efectos. Cuando yo comienzo a consumir pornografía, mi realidad se distorsiona. Entonces comienzo a tener problemas para relacionarme con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que una mujer como la que aparece en una película pornográfica o una revista pornográfica, una página pornográfica, pues es irreal. O sea, de hecho, yo alguna vez veía un artículo en el que mostraban las actrices porno como antes de actuar y sin maquillaje y eso, y son mujeres común y corriente, ¿sí? De hecho, está feas. Pero claro,
ellas las maquillan, las preparan, los ángulos, en fin, hasta Photoshop, todo lo que hay que hacerles para que se vean irreales realmente. Entonces, cuando uno se acostumbra a ese tipo de modelo, se va a frustrar en el mundo real. Se va a frustrar al punto en que entonces vienen problemas de disfunción eréctil, porque pues oiga, pues esta no es la mujer que yo estoy acostumbrado a ver, y cuando llego a mi noche de bodas y me voy a casar y voy a acostar con mi esposa, encuentro que no es lo que yo esperaba. Y miren que las consecuencias son a largo plazo, es decir, porque veas hoy, no, mañana no va a pasar nada, pero si tú comienzas a consumir, eso trae unas consecuencias. Y de hecho también como hombre, entonces uno de hombre dice, si yo me comparo mis genitales, mi pene, con el pene de un actor porno, pues digo, oiga, yo no soy un hombre. Sí, estamos en franca desventaja. Sí. Sí. Y eso puede afectar a la mujer también. Entonces la mujer también dice, oiga, pero yo vi una película en donde ese hombre tenía una cosa gigante y me casé y mi esposo tiene una cosa chiquita. No es que tenga una cosa chiquita, es que es la realidad. ¿Sí? Hay un autor español, Pérez Tupiñán, he estado aquí consultando el nombre. Él hace un estudio fuera de prejuicios acerca de lo que es el sexo y otra cantidad de cosas, y él pone de manifiesto la química que genera el cerebro en medio de un estímulo sexual. Y la comparación que hace la ciencia de esta estimulación cerebral en medio de una situación erótica es muy parecida a la estimulación tan grande que puede tener una persona que consume drogas fuertes como la heroína. Entonces, en la entrevista que hace, porque es una entrevista periodística bastante grande, en una cantidad de ambientes sexuales, pues sin miramientos de ninguna índole, ellos concluyen que lo que termina afectando realmente el cerebro es esa estimulación química. O sea, ya después el cerebro te pide la misma cantidad de sustancias, de dopamina, de anfetaminas, de lo que sea que tenga que meterse en la cabeza, que persona que es drogadicta, de la misma manera que lo pide en el sexo, para poder sentir satisfecho. Entonces no hay una satisfacción real ya cuando hay una relación normal, digamos, dentro de los... De hecho, y eso es lo que lleva a la pornografía a ser adictiva. ¿Sí? Y eso es uno de los mayores peligros de la pornografía. Gracias, Juan, por el dato, y había olvidado eso, que es uno de los mayores riesgos, y es caer en la adicción a la pornografía. Nada de lo que uno se vuelva adicto es bueno, porque lo que yo me vuelvo adicto me volví dependiente de eso. Y las adicciones normalmente vienen por vacíos que necesito llenar, ¿sí? Entonces me siento solo, y eso pasa con cualquier otra cosa, con el alcohol, con la droga, con el juego, y eso pasa con la pornografía. Entonces uno de los riesgos es que me vuelvo adicto. Y uno de los engaños que uno tiene cuando joven es, cuando yo me case, voy a dejar de hacerlo, ¿sí? Sí. Porque a mí lo que me falta es tener una esposa y poder tener relaciones sexuales con ella. Miren ya el pensamiento, ya se volvió un tema sexual. Y eso es mentira, al contrario, se va a empeorar el tema, ¿sí? Y hay esposos que vienen con problemas de pornografía desde que eran adolescentes, y sus matrimonios se dañan por completo por culpa de la pornografía. Yo leí un artículo donde hablaban del tema de las adicciones, incluido el de la pornografía, y llegó al punto en que la persona ya no le satisfacía ver pornografía y empezaba a probar con otras cosas, como los adictos que arrancan con una cosa, los adictos a las drogas arrancan con una, ya no les hace nada. Y han habido casos de personas que terminan abusando de otros, viendo pornografía infantil, abusando de niños, por lo mismo, por lo que empezaron con algo que no les llegó al punto en que ya no les hacía sentir nada. Nosotros el año pasado dimos una charla también en vivo con Carlitos sobre el tema de la pornografía, y nos llegaron varias preguntas. Una pregunta que en esa época quedó sin responderse es, bueno, si ya soy adicto o yo veo pornografía, ¿qué puedo hacer para dejar de hacerlo? Lo primero es buscar una persona a quien rendirle cuentas. Sí, eso es importante. Las adicciones, salir solo de las adicciones es prácticamente imposible. Entonces, lo mejor es, si ya estás casado, busca a tu esposa y confiesa tu debilidad, ¿sí? Es decir, tengo esta debilidad y quiero salir de ella. Entonces, esta persona que hizo la pregunta, recuerdo que hablábamos con Camilo, dio el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Decidir no hacerlo más. Sí, aceptar que eso está mal y que necesita salir de ahí. Entonces, como cualquier adicto, el alcoholismo o cualquier adicto, lo primero que necesita la persona es reconocer que hay una necesidad de salir de eso, que eso está mal, y lo segundo es buscar ayuda, porque solo es muy difícil de hacer. Una tercera cosa es identificar los momentos o los pensamientos que me están llevando a consumir. Esos momentos de riesgo que... Sí, porque siempre, como hablábamos, detrás de toda adicción siempre hay un vacío, hay algo que lo detona. Entonces es importante encontrar el pensamiento, ¿sí? Los pensamientos son súper claves, porque los pensamientos son los que estimulan emociones, y las mismas emociones se traducen en acciones. Entonces yo tengo que ir al pensamiento. ¿Qué pienso yo antes de caer en este tema?
¿sí? ¿O qué me llevó a pensar eso? ¿Qué me llevó? Entonces comienzo a buscar, y eso es importante, es un tema de sanidad interior realmente, ¿sí? De cuál es ese hueco, cuál es ese vacío en mi corazón que estoy tratando de llenar con algo. ¿Sí? Recuerdo que un pastor muy cercano a nosotros, él contaba su testimonio y él decía que él sufrió mucho con pornografía y masturbación hasta que estaba orando y le decía a Dios, oiga, quiero dejar de caer en esto, muéstrame cuál es la raíz. Y lo que él encontraba y Dios le mostraba era que él había sido abusado en su niñez. Y él siempre recordaba ese episodio y lo bloqueaba. Decía, no, eso ya pasó, yo ya, ¿sí? Y en ese momento, cuando vuelve a recordarlo, él decide enfrentar esa herida que había por el abuso que hubo en su niñez. Y en el momento en que él rompe con eso, ese dolor que había vivido, termina siendo libre de esa adicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz era un abuso que había sufrido en su niñez. Entonces es importante siempre como pues reconocerlo, buscar ayuda e encontrar la raíz. Esto que mencionas me parece interesante porque pues tengo un caso muy cercano respecto a lo mismo y lo pongo de manifiesto acá en medio de lo que estamos trabajando con la fundación. Un caso de abuso infantil a este nivel pues sexual. En la práctica es exactamente comparable a cuando un chico está con el teléfono, con el dispositivo en la mano y sin ninguna intención aparece una imagen de semejante calibre que puede alterar y lo puede perturbar de alguna manera. O sea, realmente está siendo abusado digitalmente en un contenido sexual. Y no necesariamente es porque lo haya buscado intencionalmente. O sea, puede haber sido un correo, puede haber sido un mensaje, puede haber sido una publicación sencillamente a la que entró. Un desconocimiento de cómo entrar, pero se ve expuesto a ese tipo de material y termina metido en una situación de abuso realmente él. O sea, no que lo estén abusando directamente, sino que para un chico es una situación de abuso. Y esto marca completamente la percepción que puedan tener de una concepción sexual sana en su vida, ¿me entiendes? Entonces creo que el riesgo que tenemos de que los chicos estén con los dispositivos tan solos, tan desprotegidos, tan descuidados, tan faltos de control, como mencionaba Carlito al comienzo, pues se puede prestar para ese tipo de situaciones que pueden generar traumas y consecuencias mucho más grandes en el futuro, pienso yo. Sí, y gracias a toda esta tecnología, pues es también el tema del sexting, y lo hemos mencionado en diferentes oportunidades. No necesariamente tiene que haber un abuso físico para que una persona se sienta abusada. Si a través de un engaño pudo haber compartido información, imágenes de él o de ella desnudo que se la envió a alguien de confianza en su momento, se rompió la relación, porque he conocido casos, y toda esa imagen rotó en internet y cuando llegó fue porque algún amigo cercano se la encontró. Porque tú sabes con quién te cuadras, pero no con quién terminas. Es correcto. Buen punto. Sí, eso es un muy buen punto, perfectamente. Es correcto, entonces. Y también hay una frase que dice, ¿cómo es? Mi peor enemigo es el que alguna vez fue mi amigo, algo así. O sea, sí, lo conocen o no tanto que ya saben por dónde lastimarlo. Entonces. Sí. Y yo creo que es importante esto que están tocando ustedes dos para aclarar el tema que el abuso, que la raíz de la pornografía no tiene que ser específicamente sexual, ¿sí? Una herida muy fuerte por ciberbullying, por bullying, por un rechazo, sí, cualquier cosa que haya podido herir a una persona o lo haya podido como exponer, es algo que puede a futuro volverse una raíz de no solamente una adicción sexual, sí, también puede ser una adicción a cualquier sustancia o bueno, hay un montón de adicciones hoy en día. Sí, ese es el punto en particular del asunto. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los papás pensando más en los chicos? O sea, es que encontramos esto en muchas conferencias más de lo que querríamos. Los papás todavía no tenemos esa conciencia de que los chicos están interactuando a un nivel digital de una manera que nosotros no estamos acostumbrados como adultos a interactuar. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darle a los papás para que puedan orientar mejor a sus hijos en esa relación con sus compañeros de su misma edad? ¿Me entiendes? O sea, para nosotros los papás es distinto la forma en la que nos conocíamos. Poníamos un ejemplo de la conferencia, uno se saluda de mano y hola, ¿cómo estás? Yo soy tal persona y listo. Pero los chicos, un clic y ya son parces pues en todo sentido. Entonces, ¿cómo podemos recomendar ese cuidado en ese sentido? No, yo creo que hay que cultivar y guardar mucho la relación con nuestros hijos. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo escuche mis consejos, que mi hijo me escuche si yo no lo he escuchado antes, si yo no tengo una relación con él o con ella. Es súper importante tener relación. O sea, la relación es la base de la paternidad desde los 10 u 11 años en adelante.
y se comienza a construir desde los 0 meses, ¿sí? Sí, eso Entonces es súper importante el tema de tener tiempos, digamos, para compartir, para hablar, no para dar latigazos, ni como regaño, decíamos en la ni- iglesia, sí, eso. bibliazos, sino para compartir, ¿sí? No quiere decir que entonces mi hijo y yo entonces ahora seamos amigos. No, sí, hay una relación de amistad, pero se debe mantener una relación de autoridad también, sin que eso signifique que yo no pueda compartir con él gustos, tiempos. Si es una niña, entonces te llevo al salón de belleza, ven cómo te quedaron las uñas, súper chévere, vamos y yo te acompaño a comprar tu vestido. Esas cosas, esos tiempos son importantes y es importante hacerlos, cómo se construyen de una manera constante, cómo se construye toda relación, con una regularidad, con una constancia, para que se vayan haciendo unas bases. Entonces a veces nosotros como adultos olvidamos cómo fuimos haciendo relaciones durante toda nuestra vida. Y esas relaciones, como las hemos hecho, también aplica para nuestros hijos. Nosotros tenemos que hacer una relación con ellos. Sí, pero tú no puedes pretender que con tu hijo que hablas media hora al día vayas a tener más influencia que con sus amigos con los que chatea Es un mito esto 3 o que- 4 horas al día. ¿sí? Eso es cierto, sí. Es un mito esto de que el tiempo de calidad, que es el que tanto predomina ahorita, que tanto defienden, o sea, no tienen cantidad de tiempo, pero tengo calidad de tiempo. Y esa calidad de tiempo en 15 minutos creo que no construye una relación, como tú dices. Exactamente. Y ahora, no tiene que ser que yo esté 4 horas al día hablando con mi hijo, porque pues también va a ser imposible. Yo tengo una vida social y él también. Pero sí debo buscar una constancia en esos tiempos. O sea, todos los viernes en la noche tenemos un tiempo para, ¿sí? Y que se vuelva con una tradición, que sea algo que le guste a él, no solamente que me guste a mí. Porque a veces decimos, es que mi hijo no quiere pasar tiempo conmigo. ¿Y qué le invito a hacer? No, pues que se sienta a ver fútbol conmigo. Sí. Sí, pero si a él no le gusta el fútbol, pues ¿a él qué le gusta? No, a él le gusta los computadores. Bueno, pues Videojuegos, siéntese a jugar. siéntese sí. a jugar con él, aprende a La jugar. palabra que nosotros hemos resaltado muchísimo aquí en todos esos capítulos que ya llevamos siempre ha sido involucrarse. Involucrarnos, Claro. así es. Involucrarnos. Y a los papás les parece extrañísimo cuando les decimos, oiga, siéntese a jugar, por ejemplo, con sus hijos videojuegos un rato en el teléfono. O venga, haga un Snapchat con su chino y ponga cara de perrito y salgan los dos en un Snapchat, por ejemplo. Son cosas sencillas y No, el simples que nos perrito permiten no, compartir. A mí sí me ha tocado ya No, poner cara de y perrito. es Sí. un momento importante también para aprender uno como papá, porque muchos no tienen esa experiencia ni manejan la tecnología, pero al involucrarnos con ellos podemos ver en qué aplicaciones, en qué redes sociales, qué aplicaciones están utilizando. Y es que la distancia entre las generaciones cada vez es más grande, más rápidamente. ¿Sí? O sea, yo tengo 32 años, llevo 6 años como dirigiendo un ministerio de jóvenes. Hoy la media de ese grupo es de unos 19 años tal vez, como que los más grandes tienen 23 a 24 años, 23 yo creo que es como la media de los grandes, de los chiquitos está como entre 19 y 18 y hay un gran grupo como 16. Y es decir, yo con los más grandes de ese grupo de jóvenes me llevo no sé, 8 años, 10 años, y a veces ya siento que la brecha es grande. Y con mi esposa somos muy intencionales en estar muy cerca de ellos, hablar con ellos, conocerlos, conocer qué redes sociales, palabras, es decir, hay un montón de cosas que a veces no entendemos y nos toca hablar con los más cercanos y decirles, ven, Sí, ¿qué explíqueme significa qué esto? trata ¿Sí? esto, sí. Es correcto. Entonces, ahora imagínense más con nuestros hijos, con los que nos llevamos, no sé, 25, 30 años, pues las brechas son muy grandes porque como todo va tan rápido, se desarrollan las cosas tan rápido, el tema de la comunicación hoy es tan rápida, la información se mueve tan rápidamente que lo que hoy está vigente en 6 meses ya no lo está y está otra Sí, cosa súper diferente. Lo que hoy es innovación, mañana ya es obsoleto. Sí, entonces es importantísimo estar muy involucrados, me gusta esa palabra, involucrarse mucho, muy cercanos con ellos para saber qué está pasando, porque día a día van a ir cambiando. Que no Es pasemos de la adolescencia a la obsolescencia. Ok, este tema genera muchas dudas en jóvenes, en papás. El mayor público de este podcast son papás. Pues estamos ya próximos a terminar el tiempo, es muy corto para tantas cosas. Quisiera invitar a todos los que nos están escuchando, si tienen preguntas, déjenlas en la zona de los comentarios de donde nos esté escuchando. Nos hemos encargado de estar en la mayoría de plataformas y tener espacios para que dejen sus preguntas. Si no, nos encuentran también en internetseguro.org/podcast. Y una de las preguntas, Carlitos, que nos llegaba y que los papás frecuentemente tienen es: ¿qué hago si encontré a mi hijo viendo pornografía? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué palabras utilizar? Bueno, lo primero es no escandalizarse al punto que lo avergüence, porque a veces reaccionamos de una manera tan fuerte que lo que terminamos es
poniendo una barrera entre nuestros Generando hijos. un trauma, sí, estoy de acuerdo. Y una barrera también entre nuestros hijos y nosotros. Entonces hemos encontrado gente que nos dice, ¿y ya le contaste a tu papá? Pues yo le iba a contar, pero cuando le dije la primera parte, se escandalizó tanto Explotó, sí. que no le conté más. ¿Sí? Y entonces ahí se queda uno sin conocer un montón de cosas que pasaron porque nuestra reacción no fue sabia. Entonces lo primero es saber reaccionar. ¿Sí? Ok, sabemos que esto es una adicción común. Y con esto no estoy diciendo que, no, sí, súper frescos, tranquilos, no pasa nada. No, es una adicción. ¿Sí? Es común. Y se puede salir de ella. ¿Verdad? Entonces lo primero es entender, es tener como una forma de acercamiento muy tranquila y comenzar a explicarle todo esto que hemos venido hablando. ¿Sí? Los jóvenes o nuestros hijos, cuando nosotros, y cada vez es desde una menor edad, comienzan a entender razones. Entonces a veces los papás dicen, pero ¿por qué le tengo que dar razones para lo malo? ¿No? Porque ellos necesitan entender que lo que están haciendo es peligroso y que tiene riesgos y que tiene consecuencias que van a tener que afrontar y que la mejor manera es dejar de hacerlo. ¿Sí? Entonces, como poder llegar ahí, obviamente hay que poner límites. Entonces, vuelvo a los límites. El tema de si cruzaste el límite, pues hay que tener consecuencias. Entonces, también las consecuencias de no vas a tener internet durante un mes o, ¿sí? Unas restricciones. Unas restricciones, no, y una consecuencia de haber caído en eso. Obvio, es importante que usted, si está escuchando hoy el podcast y todavía no se ha dado cuenta que su hijo cayó, pues hable con ellos antes de. Así usted haga una instrucción previa y cuando, esperemos que no pase, pero si llega a pasar en su casa que la pornografía entró y usted se dio cuenta, usted va a poder tener mayor autoridad de poderle decir, ¿te acuerdas que hace 1 año o 6 meses hablamos de este tema y fuimos muy claros y dijimos que esto era peligroso y que no queríamos que esto entrara a nuestra casa, bueno, y que esto iba a tener unas consecuencias y que las consecuencias eran estas? Hay que cumplirlas, ¿sí? Si yo puse un límite y una consecuencia, hay que cumplirlo. Entonces es importante hablar con ellos antes de. Si ya pasó, es acompañarlo en ese proceso de salir de esa adicción. Acompañarlo en ese proceso, enseñarle, no ser paranoico porque entonces va a generar como un muro ahí, pero sí es el tema de estar acompañándolo y confiar. Sí, que es que dañó mi confianza, pues sí, traicionó mi confianza. Sí, ok, perdone y siga adelante. También ¿sí? sería susceptible a caer en una forma siga adelante, o sea, sí, es total. Usted también cayó alguna vez en algo, sí. Entonces, no, y ahorita que estamos tan expuestos en todo, ¿no? La música también ya hoy en día es pornografía audible, programas de televisión en todo lado, nomás en un partido de fútbol cuando pasan las porristas, o sea, en todo lado está uno de pronto expuesto a ese tipo de contenido que lo puede llevar a caer en la pornografía. Carlitos, pues nos alegra mucho tenerte en el programa. Sabemos que el tiempo es muy corto para desarrollar todo este tema, que es un tema muy amplio y esperamos poderte tener de nuevo más adelante. Nosotros por lo general hacemos episodios donde resolvemos diferentes preguntas. Estamos próximos a sacar un episodio. Por favor, todos los que tengan dudas, dejen en sus comentarios con las preguntas. ¿Cómo te pueden encontrar, Carlitos, en redes sociales? Bueno, pues nos pueden leer en el blog beministry.org, beministry con Y al final. En las notas del episodio, como lo dijo Juan, vamos a dejar todos los enlaces. Nuestras redes sociales del blog son @b_ministry y mi cuenta personal es @carlosromerocol y mi esposa es @Marilyn Taylor. Ahí nos pueden encontrar cuando quieren, nos pueden escribir también y todo bien. Padres, las preguntas que hayan nos las pueden dejar en cualquiera de los espacios que tenemos habilitados para ello, en la página internetseguro.org/podcast. Está el botón que dice las preguntas que todos padres se hacen. Allí pueden dejarnos sus preguntas al respecto. Si hay preguntas muy específicas respecto a este tema, estaremos dejando, como dijo Camilo, el link al blog de Carlitos para que se comuniquen directamente con ellos y esperamos saber de ustedes, como siempre les hacemos la invitación. Te agradecemos mucho la asistencia, en verdad que es un tema que vale la pena profundizar de pronto en otra nueva oportunidad pues que tengamos de invitarte y pues quedamos al tanto de conocer las inquietudes que tengan los padres en ese sentido. ¿Algo más que aportar, Diego? No, muchas gracias por la invitación. Listo, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Que estén bien. Damos muchísimas gracias por su audición. Chao, muchas gracias.